Por favor, toma tu lugar. Lucas capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, 36. Dígale a su vecino: resucitó. Esa es la noticia entre nosotros. Esa es la noticia entre la gente que ama a Jesús, que ama al Señor. Lucas capítulo 24, versículo 36. Dice la palabra de Dios: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y viene a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén y amén. La resurrección de Cristo tiene un significado muy profundo para nosotros el día de hoy, porque el hecho de que Cristo resucitara es un hecho de victoria sobre la muerte. Si usted lo quiere definir, ponga la definición: la resurrección es victoria sobre la muerte. Y cuando usted ve la resurrección como lo que es, como la victoria sobre la muerte, es necesario que usted comprenda que esa muerte tiene muchas definiciones. Hay una muerte obviamente que es física. Esa muerte física tiene que ver con algo que termina la vida. En el caso de Jesús, su muerte no fue una muerte natural, no fue la muerte simplemente por el desgaste del organismo. No, la muerte de Jesús fue el resultado de una intervención del hombre. El hombre violentamente acaba con la vida de Jesús. Estamos hablando de violencia. Estamos hablando que resucitar entre los muertos significa que los hijos de Dios tenemos autoridad sobre la violencia, porque Jesús resucita frente a un hecho de violencia. Y hay violencia en el mundo, claro que la hay, pero cuando usted camina con el Señor, cuando usted vive para agradarle a Dios, tú tienes autoridad para vencer la violencia y no atemorizarte por absolutamente nada. Estamos rodeados de gente violenta. Sri Lanka amanece hoy de luto. Miles de personas fueron asesinadas en diferentes centros religiosos por la explosión de diferentes bombas y cosas horribles que pasaron hoy por una persecución religiosa. Y uno obviamente cuando una noticia esa se entristece, pero uno tiene que ser consciente que aunque persigan a los cristianos, aunque nos persigan, aunque persigan la palabra de Dios, siempre estaremos por encima de eso. A Jesús lo persiguieron, era él y 12 más, y lo persiguieron y se multiplicaron más. Hoy hay más de 2 billones de personas que amamos al Señor Jesucristo en el mundo entero, porque resucitar significa que hay victoria sobre la violencia. Nada ni nadie nos puede hacer frente en todos los días de nuestra vida. O sea, en el nombre de Jesús usted no es un debilucho. Cuando usted ve algo que le atemoriza, recuerda que Cristo resucitó sobre la violencia, que Cristo resucitó sobre los temores. Cuando te dé miedo hablar en público, cuando te dé miedo
hablar en tu colegio, en tu universidad, al jefe, expresar una idea, hablar ante un medio de comunicación. Recuerda que Cristo resucitó y que tú no tienes por qué tenerle miedo a nada ni a nadie. De lo creado no tienes que tenerle miedo a nada ni a nadie. Temor solamente a Dios. Y eso no significa que usted sea grosero ni atarbán. Significa que usted tampoco sea bobo, porque hay gente que se va a los extremos. Hay gente que se va al extremo de la tontada y otros que se van al extremo de la grosería. No, se trata de vivir una vida ecuánime, equilibrada, sabiendo que Cristo resucitó para que yo tenga victoria sobre el temor, que los temores no pueden conmigo, que yo estoy por encima del temor, que estoy por encima de la inseguridad. Es importante esto. Muchas veces las personas se frustran en su vida por los temores. Le da miedo hablar, le da miedo expresarse. Tal vez en tu casa te violentaron de niño. Tu mamá o tu papá te golpeaban cuando tú hablabas, o cuando expresabas una idea te rechazaban o simplemente eran indiferentes contigo. Y eso creó en ti un temor para expresarte hacia las demás personas. Pero hoy, este día, en el nombre de Jesús, ese temor lo vamos a crucificar, porque usted va a resucitar por encima de los temores en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, usted dejará esa cara, mijo, como de vaca despistada. No, usted es una hija de Dios. Empuje a su vecino y dice: usted es una hija, usted es un hijo de Dios. Si deje esa cara de vaca despistada a mí. Entonces, porque usted resucita en el nombre. Hay gente que tiene talentos, pero le da miedo ir a una academia de arte, le da miedo, porque le da miedo cantar. Yo he tenido aquí de toda clase de personas. Yo recuerdo uno de nuestros ministros de alabanza, usado poderosamente hoy por el Señor. La primera vez que cantó aquí se vomitó. Se vomitó y se bajó del susto vomitado, como dice, vomitó. En serio, a otros les pasa cosas hasta más desastrosas. Pero ellos van aprendiendo y les he ido enseñando. No tienes por qué tener temor. Tienes que aprenderte. Y muchos de los errores que cometemos en la vida es por temor, por miedo, por inseguridad. Y usted tiene que llevar eso hoy a la cruz del Calvario. Espero que lo haga con determinación en el nombre de Jesús. Présteme atención a lo que le estoy diciendo. Usted necesita ser libre de eso. Hay gente que tiene temor y le intimida varias cosas: o que es pequeñito, o que es grandote, o que es flaco, o que es gordo, o que no terminó primaria, no terminó bachillerato, o por el contrario, otros se sienten mal porque saben mucho. En serio. Entonces se sienten mal porque hablan y dicen: no, pues si yo hablo algo, sentía a los demás que no saben nada, entonces me quedo callado. Entonces, ¿para qué estudió? Pues para saber y para hablar lo que sabe. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que Cristo resucitó, y resucitó para quebrantar esas maldiciones que habían sobre nuestras vidas. En la resurrección Cristo vence el pecado. Dice el versículo 47 que al resucitar el Señor Jesucristo es una evidencia de victoria sobre el pecado. Es decir, que usted tiene victoria sobre el pecado. Usted no es un acomplejado que se le apareció el adulterio, entonces usted cayó porque usted es débil. Se le apareció la fornicación: ay, que yo soy débil. Se le apareció el negocio ilícito y ay, caí porque yo soy débil. No, usted no es ningún debilucho. Lo que pasa es que uno debe dejar de ser bobaducho. Pero debilucho usted no es. Diga conmigo: renuncio en el nombre de Jesús a ser bobaducho. Eso sí, eso sí. Pero usted tiene victoria sobre el pecado. Versículo 43 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, la resurrección tiene victoria sobre el pecado. Usted tiene victoria sobre el pecado, victoria sobre la tentación. No es que usted está ahí expuesto y entonces no, es que yo como soy débil y uno en cualquier momento uno no sabe. Porque hay gente que se graba de memoria los versículos que le convienen. Es que la Sagrada Escritura dice que el pecado está a la puerta. ¿Yo qué culpa tengo si el pecado me visita? Me cogió desprevenido, me cogió con hambre. Pero también la resurrección venció las maldiciones. Uy, la incredulidad es una de las maldiciones más tremendas, hermano. Hay gente que ni viendo cree. Hay gente que es tapada por dentro y por fuera y con cerrojo y, hermano, llave, candado, y la llave la embolataron. Pero el que Cristo hubiera resucitado hace que tú puedas vencer la incredulidad. Si eres una persona incrédula, hoy la vas a llevar a la cruz del Calvario, esa incredulidad.
y va a decir: Cristo, tú resucitaste, así que hoy en el nombre de Jesús me levanto y resucito por encima de la incredulidad en el nombre de Jesús. Hay gente que duda de todo el mundo, hermano. Duda hasta de su sombra. ¿Para qué me perseguís? Es una cosa, hermano, tenaz. Gente que no cree nada, ni en nadie. Y vive una vida paupérrima por eso. Porque ocurre que para avanzar hay que creer. Ocurre que para dar un paso hacia adelante en la vida hay que creer. Ocurre que para colocar un negocio hay que creer. Ocurre que para abrir un grupo de paz hay que creer. Ocurre que para aquellos que nacimos en estratos -2, pensar que un día iremos a Europa, hay que creer. Hay que creer. Porque hay más de uno: no, ya de Juanchito no paso. Ir a Candelaria y al otro extremo del planeta Tierra para mí. Usted tiene que hoy saber que Cristo resucitó para que usted resucite por encima de la incredulidad, en el nombre de Jesús. Para pasar de un mínimo a ganar 4 mínimos o 5 mínimos hay que creer. Hay que poner cara de creer. Pero usted pone la cara así: pues que sea lo que Dios quiera con esta alma de Jehová. Pura religiosidad barata que no sirve de nada. Pero Cristo resucita, y resucita para que usted hoy tenga la victoria sobre la incredulidad, la victoria sobre la enfermedad. Es que la enfermedad es una maldición, la enfermedad no es una bendición. Dios me bendijo con esta lepra. No, hay gente que ora más raro, extrañísimo. Gente ora: si no fuera por este cáncer no hubiera aprendido a ser humilde. No, Cristo venció sobre esa enfermedad. Si usted sigue el ejemplo usted no necesita que le dé un cáncer para que sea humilde. Usted lo que necesita es obedecer a Cristo y seguir el ejemplo de Jesús para aprender a ser humilde. Porque entonces el día que no tenga cáncer, ¿vuelva a ser orgulloso o qué? Y una vez se me acercó un señor: pastor, yo estoy muy grave, me siento mal. ¿Qué le pasó? Tengo cirrosis, no he podido volver a rumbear, siento incómodo con eso. La vida es alegre para uno. Que pidiendo oración que para que sanara de la cirrosis, para volver a rumbear y a tomar trago. Hay gente que es tonta y se ayuda, además de todo. O sea, Cristo resucita para darnos victoria sobre la enfermedad, pero para que al ser sanos de la enfermedad, le sirvamos al Señor, le sirvamos a Dios. Tiene victoria sobre las ataduras. Las maldiciones también son ataduras. María Magdalena era prostituta. No estoy hablando mal de la señora, así era ella. Uy, como habla mal el pastor, si se restea con todo el mundo en el púlpito. No, la señora era prostituta. Pero ella conoce a Jesús y ella fue la misma que entrega una ofrenda, perfume de alabastro, perfume precioso, un perfume costosísimo. Y a la primera que se le aparece Jesús a María Magdalena, porque Jesús la honró y dijo: esta ofrenda que esa señora entregó, por esta ofrenda esa señora será recordada cada vez que el evangelio se predique en todas las partes del mundo. Por eso se le apareció primero a ella. Por eso es que al tacaño se le aparecen espantos, pero al generoso se le aparece Jesús. Ay, a mí, ¿por qué se me aparecen espantos? Por tacaño. Pero como esta mujer fue generosa, fue Jesús quien se le apareció a ella para bendecirla, porque Él vino para vencer esas ataduras en nosotros. Ella no siguió siendo prostituta, se consagró a Dios.
Es que el problema no es lo que usted fue, el problema es lo que usted va a hacer a partir de ahora. No me diga cuántas mentiras dijo. A partir de ahora no las dirás en el nombre de Jesús. ¿Ah? Tú tienes que saber que Cristo resucita para que seas una nueva persona en Cristo Jesús, no para que sigas en las mismas de siempre. Y hoy tú vas a clavar en la cruz, porque tú vas a resucitar con Cristo Jesús. Tú vas a resucitar con el Señor el día de hoy y te vas a levantar en bendición en el nombre de Cristo. Ese pensamiento de suicidio, de muerte, no, yo voy a acabar con todo. Oh, qué valiente, uy, lo felicito. No, qué valiente. La gente dice que el que se suicida es valiente, no, es un cobarde. Porque en la vida hay que enfrentarla con injusticias y con lo que venga. Con lo que venga la enfrentamos en el nombre de Jesús, que solo no estamos. El que suicida es un cobarde. Y nosotros en Cristo somos valientes. Nunca usted acepte ni siquiera de chiste ese pensamiento. Hay gente que le da chico a la depresión. Es que me siento deprimido porque nadie sabe lo de nadie. Son demonios. La depresión son demonios. La depresión no es un síntoma de me siento incómodo, me cayeron mal los frijoles. No, es un demonio. Uno no se deprime porque le caen mal los frijoles. No le da otra cosa cuando le caen mal los frijoles. Él resucita para darnos victoria sobre la ruina. Usted no tiene por qué estar endeudado. Olvídese de eso. No tiene que estar enculebrado con nadie. Eso no es normal, eso es demoníaco. Así de sencillo. Y Cristo venció en la cruz, se levanta entre los muertos para que usted tenga victoria en su vida financiera. Y póngase trucha, hermano. Usted tiene que aprender a ir bajo la bendición de Dios. Las deudas no son bendición. Pastor, no tengo para el mercado, me tengo que endeudar. No, señor, ayune, que Dios le va a proveer. Y mis hijos que ayunen también. Estoy hablando claro. El problema es que somos muy cobarditos y somos muy milindrositos, ¿no? Muy milindrositos. Pero si nosotros queremos tomar autoridad sobre el infierno, sobre el diablo y sobre la maldad, tenemos que saber que Cristo resucitó aún faltándole agua. A él le faltó agua. Tengo sed, dijo. Pero nosotros medio tenemos una tribulación, medio nos falta algo de comida. Vea, mejor dicho, yo me acuerdo cuando yo empecé a cambiar para Cristo. Eso era tenaz porque yo era carnívoro. Pero no me podía ya endeudar más. No más. Se llaman frijoles con arroz, frijoles con arroz. Se agua panela, agua panela. Y sin queso, entonces lo profetizaba en el nombre de Jesús. Pero no podemos ser tan blanditos, hermano. Cristo nos muestra coraje. Cristo nos muestra valentía. Cristo nos muestra sacrificio y arrojo en la vida. Y usted deje de estarse juntando con los quejumbrosos, con los chismositos. Usted júntese con gente de Dios, con gente que cuando le habla a usted lo ponga nervioso en el sentido de que yo no, como que no he hecho nada en la vida, ¿no? Porque así le pasa a uno, ¿no? Uno conoce gente de Dios y empiezan a decir todo lo que hay y uno dice, hermano, yo soy un vago. Yo no he hecho nada. Esa es la gente que le conviene a uno escuchar. Gente que te haga, te inspire, te desafíe, te rete, te señale las cosas incorrectas que tú tienes. Gente que cuando habla lo desnuda a uno, ¿sí o no? Y uno dice, ese quién le contó quién era yo. Tú tienes que retarte en el nombre de Jesús y toma autoridad en el nombre de Cristo sobre tu vida y te vas a levantar a partir de hoy y vas a salir adelante en el nombre del Señor Jesucristo y no vas a mirar nunca más para atrás en el nombre de Jesús, porque Cristo resucitó. Póngase de pie, por favor, levante su mano al cielo y dígale, Señor, gracias porque tú resucitaste. Y ese aplauso se lo vas a dar al Señor, que se note que ese aplauso lo está dando alguien que tiene vida, que está vivo.